Ya, como estamos hablando, buenos días. Vamos a partir nuestra reunión de hoy día. Vamos a tratar de hablar tres temas. Espero que tratemos los tres temas, pero si no, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y lo demás vamos a subirlo a la página para que lo vayan viendo de todas maneras. ¿Ok? Primero vamos a ver algo que nos puede importar a nosotros básicamente como ingenieros en términos generales. ¿Ya? Y esto es un ejemplo de cómo vamos a medir. ¿Se ve? ¿Se alcanza a ver? Contésteme, por favor, que no... Sí, profe. ¿Sí se ve? Ya, el tema que vamos a ver muy rápido, que lo voy a subir también a la página para que lo vean, es algo que nos interesa a nosotros como ingenieros dentro del área productiva. ¿Cuánto nos cuesta lo que vamos a hacer? Voy a poner el ejemplo de cortar. Esta es una sierra de banco. ¿La han visto alguna vez? En la universidad, en los talleres hay. Normalmente yo les muestro cómo funciona, hacemos funcionar y trabajamos esta misma sierra. Aquí está la hoja de corte, si ustedes la ven, el disco, ¿ya? Toda esta pieza, incluso esto, se mueve, ya, con una forma bien controlada, de manera que podemos hacer cortes de alta precisión, es bien entretenida, bien bueno eso. Podemos hacer cortes a lo largo, longitudinales, cuando movemos la pieza hacia allá, o podemos hacer cortes al ancho, ya, de todas maneras. Pero lo importante, como les dije, más que la herramienta en sí, es cómo vamos a descubrir cuánto cuesta hacer un trabajo. ¿Ya? Los discos de corte como este tienen esta función. Fíjense que este disco tiene esta clase de dientes que están viendo ahí. Estos, por ejemplo, se llaman dientes alternados, porque un diente tiene una salida hacia ese lado y otro tiene salida hacia el otro lado. De manera que va cortando fibra y sacando material, ¿ya? De la misma forma. Entonces produce un corte bien controlado, corta fibra, corta madera al ancho y es muy, muy eficiente. No sirve mucho para cortar melamina, ubicar la melamina, que es más quebradiza, pero tiene harta eficiencia. Es un disco que es barato en términos generales, comparativamente hablando, y funciona adecuadamente. Lo importante es distinguir dos cosas. Primero, que este es el disco, la parte redonda, que es de acero, normalmente un acero templado de alta calidad, y este es un diente que es de un material muy especial, que se llama vidia. Es un material inventado por los suecos hace unos 50 años, que es extremadamente duro, muy duro. Por ser duro, es quebradizo, pero sí corta bastante bien. Es muy caro. Ya cuesta mucho que se rompa, que se melle, que se gaste, y por eso se usa en los dientes. Y como es tan caro, solamente tenemos este pedacito de diente, ¿ya? El costo de corte de una pieza contempla los siguientes elementos. El costo de la maquinaria, que incluye la máquina en sí, el mantenimiento de la energía, estamos claros en eso, el costo del operario, sueldos, leyes sociales, elementos de protección personal y otras cosas que podamos tener también para ello, ¿ya? Eso también es costo. Tengo que entenderlo claramente, que cortar un material no significa cuánto gasto de la sierra, sino cuánto tiempo gasta de la persona ahí. El costo de los insumos, por ejemplo, equipamientos para la realización de la actividad, instrumentos de medición, un pie de metro, una wincha, también son costos que hay que incluirlos, alguien tiene que pagarlo, ¿ya? Y no están necesariamente gastándose durante el proyecto. Instrumentos de limpieza, por ejemplo, escobillas, escobas, trapos, paños, todas esas cosas que se usan normalmente, también tienen que ser un costo. Y además está, obviamente, el costo del material de trabajo. La madera que voy a cortar, la plancha que voy a cortar también es un costo. Entonces, todos esos elementos, estos cuatro, básicamente, son los que nosotros vamos a considerar para evaluar un costo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Por ejemplo, el costo de la mano de obra se obtiene al dividir el sueldo bruto total. Ojo, cuando ustedes estén trabajando se van a dar cuenta que el operario, por ejemplo, gana un sueldo líquido, supongamos el sueldo líquido 400.000 pesos. Sin embargo, hay leyes sociales, elementos de protección, aguinaldo, viático, colación, un montón de otras cosas que él no las recibe, ¿ya? Sino que ustedes las tienen que pagar. Entonces, los costos del operario son el total, no son solamente el sueldo líquido, son el sueldo bruto, todo lo que ustedes tienen que usar para que este operario esté trabajando.
Entonces, un sueldo líquido de 400 implica normalmente alrededor de un sueldo bruto de 500.000 pesos, que son todos los costos que tienen que ir involucrados a eso, incluidos los elementos de protección personal. Si nosotros les vamos a dar zapatos, guantes, lentes, audífonos, todas esas cosas son costos de la mano de obra, ¿ya? El costo entonces se obtiene dividir el sueldo bruto total, las leyes sociales y elementos de protección personal por el número de horas de trabajo disponibles. Por ejemplo, en Chile el máximo de horas es de 45 horas semanales, dando un total mensual de alrededor de 189 horas aproximadamente. Ya esto lo van a ver en cada empresa. Pero ojo con esto, el máximo de horas en Chile es 45. Eso es el máximo. Ojo con el tema. ¿Ya? Normalmente cuando ustedes los van a contratar, les van a decir, no, aquí trabajamos nosotros lo legal, que son 45 horas. Chicos, lo legal no son 45 horas, ese es el máximo legal. Trabajar 40 horas, trabajar 35 horas, trabajar 30 horas también es legal. ¿Ya? Hay que tener claro eso también. El máximo legal es 45 horas. Puede que es también incluso. Así, con un sueldo bruto total, por ejemplo, de 650.000 pesos, acuérdense, el operario recibe menos que esto, pero ustedes tienen que gastar 650.000 pesos en el operario, el valor de la hora hombre para ese caso es de 3.440 pesos aproximadamente. Por lo tanto, el resultado, 3.440 pesos por hora. Cada hora que esté el operario en la empresa les va a costar a ustedes 3.440 pesos. Obviamente tenemos que hacer que el operario haga algo productivo. Esa es nuestra función. ¿Claro? Ya. El costo de la maquinaria es un poco más complicado, pero una forma de visualizarlo es mediante el uso de una cosa que se llama la depreciación de la maquinaria. ¿Ya? Con ella puede calcularse el costo de la maquinaria mediante la siguiente fórmula. El costo de la maquinaria es igual al costo inicial menos el valor de rescate y todo esto dividido por el número de años por meses por hora. Por ejemplo, este es el costo inicial del valor de la máquina cuando la compran. Ustedes van y compran la máquina y gastan una cantidad de plata. El valor de rescate es lo que ustedes van a hacer con la máquina cuando termine el uso. Dicen, por ejemplo, esta máquina va a durar 3 años. En 3 años más yo la boto. Por lo tanto, el valor de rescate es 0. Ah, no, pero dicen, en 3 años más yo la voy a vender en 500.000 pesos. Me costó 4 millones, la voy a vender en 500 lucas. El valor de rescate, 500.000 pesos. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Está claro, ¿cierto? Eso entonces es lo que cuesta la máquina. Lo que yo gasto es como ustedes, por ejemplo, cuando se compran un celular, ¿cierto? Compran un celular y después al año dicen, se lo vendo a un amigo, recupero algo de la plata. Ese es el valor de rescate. ¿Ya? Entonces, y después está el número de años por meses por hora. El tiempo en que vamos a usar la máquina. ¿Vamos a usarla 3 años? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Esto es de esta manera. Aquí está de nuevo la fórmula. El costo de maquinaria es el costo inicial menos el valor de rescate por el número de años por mes y por hora. Por ejemplo, este costo de la máquina es 3 millones y medio. El valor de rescate es 500 lucas. Entonces, 3 millones y medio y lo voy a vender en 500 lucas. Y voy a estar 4 años usándola. Serían 3 millones y medio menos 500 lucas por 4, por 12. Y se acuerdan que eran 189 horas mensuales de trabajo. ¿Ya? Esto dando un ejemplo, a veces trabajan en 2 turnos y esto se duplica, y eso ya ahí vamos viéndolo según cada realidad. Entonces serían 3 millones 500 menos 500.000 pesos, 3 millones dividido por 9.072 horas, y eso me da 330 pesos, 7 pesos por hora. 330,7 pesos por hora. Eso es lo que me cuesta la máquina. Fíjense, la persona que está en la empresa me cuesta 3.400 y tantos pesos cada hora que está ahí. La máquina me cuesta 330,7 pesos cada hora que está ahí. Yo tengo que hacer que eso se me devuelva. ¿Ya? Para completar, el costo del proceso se debe analizar el rendimiento de la máquina. Para ello hay que considerar los siguientes elementos. Por ejemplo, tiempo de preparación, acopio de materias primas, montaje de la máquina, pruebas de trabajo. Ese es el tiempo de preparación. Yo no estoy produciendo nada, pero estoy trabajando. ¿Ya? Estoy haciendo que la máquina esté generando algo. Y el tiempo de proceso, que se obtiene al conocer la velocidad de corte del disco y la velocidad de avance, respetando las características del trabajo que aseguren la calidad del corte. Esto lo estamos haciendo bien rápido. Uno normalmente hace este examen, este análisis para cada una de las maquinarias con las que cuenta en la máquina, en la empresa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos discos de corte. Aquí tenemos varias clases de discos de corte. Se fijan por la forma. Algunos son para partir, estos son para partir material, estos son para partir y romper, estos son para cortes finos, para cortar melasmina. Hay una serie de distintos discos de corte.
¿ya? Esta es la forma en que trabaja el disco de corte normalmente, ¿ya? Y estos son los tipos de corte. Estos son alternos, como les decía, donde hay un ángulo dentro de cada disco, va rompiendo en cada sentido cada uno de ellos, ¿ya? Hay ángulos de trabajo, todo esto está funcionando de acuerdo al tipo de corte que voy a realizar. Este es el pedacito de diente de vidia que yo les decía, ¿ya? Este que está aquí solamente. El resto es material, es el acero de alta resistencia que tiene la sierra cuando se fabrica. Se considera un corte suave el que tiene una marca de diente de aproximadamente 10 pasadas por milímetro, que son, en un milímetro tienen 10 rayitas. Entonces eso la piel de la persona no lo siente, y eso es un corte suave, ¿ya? Igual no es eficiente, no es el mejor, no es un pulido de espejo, pero es un corte razonable. De esta forma, si el disco tiene 40 dientes y gira a 2000 revoluciones por minuto, se tiene un corte de 80.000 pasadas por minuto, lo que se divide por los 60 segundos del minuto, y el mínimo de suavidad, 0,1 milímetro, lo que da 1330 pasadas por segundo, que se debe multiplicar por 0,1 milímetro. El resultado es 133 milímetros por segundo. Cada segundo la máquina cortaría 13 centímetros. Así, si tengo que cortar 5.000 metros de tablero, me demoraré 5.000 por 1.000 milímetros, 5 millones de milímetros, dividido por 133 milímetros por segundo, resulta en 37.593 segundos, es decir, 10,44 horas. Se fijan que uno hace un ajuste matemático muy simple, muy básico, pero tiene que conocerse, ¿ya? ¿Cuánto es la velocidad que yo le voy a dar para tener la calidad de corte que yo necesito? Esa velocidad de corte la divido por la cantidad que tengo que cortar y me da el tiempo que me voy a demorar. Obviamente esto es muy simple porque aquí hay ajustes de que hay que hacer, tiempos perdidos, porcentajes de pérdidas, cosas que se trabajan de otra manera, pero en términos bien simples, para tener una idea de cómo funcionaría esto en la realidad, es así. 10 horas, punto 44 durará el trabajo de corte. Si el costo de la máquina era 330,7 pesos por hora y el costo de la mano de obra es 3.440 pesos por hora, entonces el coste total de corte será 39.366 pesos. Eso se va a demorar, eso me va a costar a mí cortar esas planchas. ¿Se fijan? Ese es básicamente el trabajo que yo tengo que tener claro. Entonces, el costo de fabricación de eso va a ser el costo de la materia prima, más estos 39.366 pesos, que son lo que me va a costar cortarla. Ese es básicamente el tema de lo que estamos hablando, ¿ya? Esto lo voy a subir para que le echen una miradita más profundamente, pero me parece que es bastante claro. Es una manera muy simple de mostrar cómo calculamos en el taller cuánto gastamos nosotros en fabricar algo. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿No? No, profe. Estamos entonces. Yo quiero que tengamos claro también otras cosas. Nosotros hasta ahora hemos visto que en un proceso, o sea, que la fabricación se obtiene por procesos, se desarrollan procesos para realizarlo. ¿Se acuerdan? Eso es lo que vimos. Fabricar, por ejemplo, un mueble, hay una etapa primera, que es la que nosotros vimos, por ejemplo, en este caso, que era cortar un primer proceso, cantear, preparar los cantos del material para que queden a 90 grados como a nosotros nos conviene, y después cepillar para darle la terminación con la que vamos a trabajar el material. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Esas serían las primeras etapas que nosotros debemos tener en cuenta. Luego entonces vendrán otras etapas, y estas son las que nosotros vamos a ver ahora. Estas etapas las vamos a ver de esta manera. Ya. Me imagino que se ve esto también, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok, muchachos, jóvenes y jóvenes, damas y caballeros. Las uniones, esa es la parte entonces que viene después de cortar y dimensionar al tiempo que nosotros tenemos nuestro producto, nuestra pieza, la pieza con que vamos a trabajar. Vamos a tener que unirla al otro elemento, como es la madera, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es preparar la unión. ¿Y qué clase de uniones tenemos? Las uniones nos permiten configurar el objeto que estamos construyendo para que cumpla las funciones que requerimos de él. Así podremos generar un uso de resistencia adecuado a las necesidades planificadas. Para clasificar las uniones la haremos en dos tipos, ojo, uniones sin elementos de refuerzo y uniones con elementos de refuerzo. Esta es la primera división que tenemos que tener claro. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya?
Las uniones sin elementos de refuerzo son aquellas que no incorporan elementos distintos de la madera del objeto, o sea, de la pieza en sí misma. Para realizar la unión se pueden utilizar elementos adhesivos o hacer que la madera trabaje la unión mediante la fricción de partes con distintas formas. Los adhesivos más utilizados son las colas, adhesivos de cianocrilatos o adhesivos de contacto también. Son los 3 tipos más usados. Hay muchos más, ¿ya? Que son de mayor complejidad, pero que básicamente el 95% de las uniones adhesivas que se hacen en la madera son con estos 3 tipos de adhesivos. Las uniones por fricción, más conocidas, porque también hay varias, y las que más se usan son de caja y espiga, así como la de cola de Milano. Sin embargo, en los últimos tiempos se le ha incorporado adhesivo a estas uniones. Quizás porque, como le dije, la precisión necesaria para confeccionarlo se ha ido perdiendo en el tiempo. La gente ha perdido la habilidad de hacer una unión que encaje. Vamos a ver cómo funciona esto para ver por qué encajaría y por qué ahora ya no está encajando. ¿Ya? Las uniones sin elementos de refuerzo. Por ejemplo, las colas. Las ubican, ¿cierto? En su origen eran hechas de material biológico, específicamente del cartílago de algunos animales. Lo que hacían esto era echar huesos, sobre todo de las colas del caballo, por ejemplo, que era la que más se usaba. Echaban huesos, los fundían y se salía una espuma con el cartílago, un material pegajoso, lo retiraban caliente, lo dejaban secar y se endurecía. Esa era la cola. Después lo que hacían era calentarlo a baño María, normalmente, y se derretía para usarlo como adhesivo hasta que se secara de nuevo. ¿Ya? Se utilizaba, como dice aquí, calentando el material sólido hasta formar una pasta que realizaba la adhesión una vez que se enfriaba y solidificaba nuevamente. Tiene una gran ventaja, es muy resistente esta cola, es hediondísima porque es material biológico, es muy resistente, pero además la desventaja que tiene es que se cristaliza y el cristal es quebradizo, o sea, se quiebra, no trabaja junto con la madera, con algunos pequeños movimientos. Los muebles antiguos, muebles de sus abuelitos, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto, puede que estén adheridos, pegados con estas colas antiguas, y uno hace un movimiento y cruje, porque se están quebrando estos cristales. Posteriormente, se fabrica con el material sintético o químico, ya no era necesario efectuar el calentamiento del material, formando la adhesión tras la evaporación del vehículo que transportaba las resinas, porque el adhesivo, en este momento ahora, ya no es en sí mismo solo un material que se caliente y se enfría. Ahora es un material que tiene 2 componentes, por lo menos, tiene muchos más, pero por lo menos 2 componentes. Una resina que es la que efectúa la adhesión, y otro elemento cuando yo transporto la resina. La resina es la que pega. ¿Cómo se llama? El vehículo es el que transporta esta resina hacia el lugar donde yo estoy pegando. Puede ser agua, puede ser solvente, pero se evaporan. Cuando se evaporan, queda solamente la resina y es la que hace el adhesivo, la adhesión. El más usado entonces es el fabricado de acetato polivinilo, conocido como cola fría, el PVA. Es el más común, ¿ya? Este es el adhesivo que está en el 90% de los pegamentos que se hacen, las adhesiones que se hacen en madera. El proceso de adhesión se realiza tras la aplicación de una fuerza resistente que obliga al adhesivo a penetrar entre las fibras de madera, rellenando los intersticios y evacuando, generalmente por evaporación, el vehículo, el agua o el solvente. Es decir, aquel elemento que permitió que las resinas del adhesivo llegaran a este material. Como dice aquí, este vehículo por lo general es agua, aunque en mucha menor medida se puede utilizar algún solvente derivado del petróleo. Esos son los que se usan normalmente. El PVA usa adhesivo, o sea, el vehículo solamente de agua, la cola fría que ustedes usan normalmente. Si ustedes aplican en la superficie y después presionan para que se introduzcan las fibras, al momento de evacuar el agua, de que se evapore, queda hecha la unión sólida. Estos son, como dije, uniones sin elementos de refuerzo. Esta es la cola, hecha ¿cómo se llama? De elementos biológicos, como cartílago de caballo, por ejemplo, u otros elementos así. Y esta es la cola fría, son los 2 componentes. Esta tiene que hervirse, calentarse para que se derrita y después se aplica. Luego están los cianocrilatos, que son adhesivos de última generación que se fabrican a partir de materiales químicos y permiten unir distintas clases de materiales, y eso es una de las cosas importantes que tiene. Las colas permiten unir solamente materiales de alta porosidad como maderas, cartones, papeles, etc. El cianocrilato permite unir esta madera con adhesivos con elementos como fierro, acero, bronce, vidrio, plástico. Entonces permite hacer una unión mucho más entretenida, por decirlo de alguna manera, y nos da más libertad de diseño.
Ahora, si entendemos que la adhesión puede realizarse mediante acciones mecánicas de agarre sujeción, químicas también puede ser una forma, interacción de elementos atraídos entre sí, o electromagnéticas, ¿ya? Podemos decir entonces que los cianocrilatos efectúan la adhesión mediante una mezcla de estos dos últimos conceptos. O sea que neocrilatos trabajan una adhesión de tipo químico y electromagnético. ¿Ya? Mientras que las colas lo hacen mediante un agarre de sujeción y interacción química normalmente. O sea, son unas dos diferencias importantes. ¿Ya? Estos son los cianocrilatos. No sé si alguna vez lo han visto. Los conocen, ¿cierto? Los han usado. Tienen esa gran ventaja de que la evaporación es muy rápida y el adhesivo pega o se adhiere a una gran cantidad de superficies. ¿Ok? Dado sus componentes químicos, funciona de manera muy rápida, ya que en muy pocos segundos evapora su vehículo y genera una enorme fuerza de atracción entre las superficies en las que está en contacto. El adhesivo, la resina, el resultado del cianocrilato, que es como el acrílico, queda atraído por ambas piezas, no importa el tipo que sea, porque es una reacción electromagnética y química, entonces muy fuerte. Esta rapidez y su alta estabilidad ante los ataques de agentes externos, así como la gran resistencia lograda en el proceso, lo ha hecho de gran uso en múltiples industrias, así como en otros aspectos de nuestra vida diaria, como la salud y la alimentación. Los cianocrilatos también se utilizan, una variedad de ellos, ojo, se utilizan, por ejemplo, para cauterizar heridas. Si uno tiene una gran herida, uno le echa un cianocrilato especial, no la gotita, pero un cianocrilato especial, entonces puedes mantener cerrado durante el tiempo de coagulación de la herida. Así que en ese sentido también tiene esa ventaja. Ahora, el cianocrilato, la gotita, en un momento dado también, si no tienes otra alternativa, échate en una herida y se te va a pegar hasta que se salga solo. A veces pasa, no sé si a ustedes les ha ocurrido, que al momento de utilizar se les pegan los dedos o que pueden quedar pegados. Ya, hay dos alternativas. O sea, tres alternativas en realidad. La primera es esperar que el adhesivo, o sea, que la piel que tiene uno, como se va reconstituyendo, vaya generando esta separación por su cuenta, ya vaya perdiendo, va desgastándose la piel y se separa así por tiempo. Esa es la primera, el tiempo. La segunda es utilizar algún elemento afilado, una cirugía menor como para separarlo, ¿ya? Y la tercera, ojo con esta, es que este adhesivo cianocrilato en muchas ocasiones se disuelve un poco, lo suficiente como para despegarse, con acetona, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los dedos pegados por este cianocrilato, le echamos una acetona que es como, ¿cómo se llama esto? Esmalte, o sea, limpiador de uñas, ¿cómo se llama este? Solvente para pintura de uñas, por ejemplo, esa acetona, eso podrían disolver el cianocrilato, ¿ya? Entonces, hay otros elementos, uniones sin elementos de refuerzo, que son adhesivos de contacto, que son esta clase de adhesivos. Los conocen, ¿no? Estos adhesivos se fabrican a partir de elementos químicos derivados del petróleo, utilizando como vehículo, por lo general, el etanol o bencenos. Las resinas que realizan la unión son principalmente formadas por neopreno o algún otro derivado. El neopreno es el nombre que tiene generalmente el primero que uno ha conocido, ¿ya? Ellos antes tenían unos elementos que se llaman aromáticos, unas bencinas aromáticas, que producían cierto mareo cuando uno los aspiraba. Entonces a veces los antiguos flaites utilizaban el neopren para drogarse, ¿ya? Ahora ya no se puede hacer. ¿Cómo se llama? Las resinas y los vehículos que utilizan no provocan esa sensación en la gente, así no se hagamos nada con estar aspirando neopren de ahora, aspirando a Gorex, no sirve para nada. Bueno, a diferencia de otros adhesivos, la unión se realiza exclusivamente de forma química y electromagnética, y solamente cuando la totalidad del solvente o vehículo se ha evaporado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que unir estas piezas con el material. En ambas caras tiene que estar el material, ¿ya? Y este material tiene que haber estado completamente evaporado al solvente, es decir, yo lo toco y la mano puede pasar tranquilamente, ¿ya? No hay sensación de pegado cuando ya se ha evaporado todo el solvente. No significa que ya no sirva. Todo lo contrario, cuando está así es cuando nosotros debemos unir estas piezas y presionarlas un poco para que hagan un contacto más firme, ¿ya? Ese prensado leve va a ser el que generalice o genere, digamos, la adhesión entre las partes,
Entonces, el adhesivo que nosotros usamos, este adhesivo de contacto, es precisamente la unión entre estos dos materiales. Uno de estos materiales se adhiere al otro material, ¿ya? Y una vez que están secos, se adhieren entre sí. Esto es electromagnéticamente, se adhiere químicamente también a la superficie y electromagnéticamente se adhieren entre ellos, produciendo una unión bastante firme en términos bien amplios, ¿ya? Ahora vamos a ver estos elementos, estas uniones sin refuerzos, pero sin necesidad de adhesivo, teóricamente. La cola de Milano es esta. Este es un tipo de unión de esta clase. ¿Se fijan? El Milano es un ave que se encuentra en Europa y Norteamérica, la que se caracteriza por poseer una cola en forma triangular truncada. Es decir, no termina en punta abajo, ¿ya? Entonces es como un triángulo truncado. Esta forma se repite de manera alternativa en dos piezas de madera con el fin de hacerlas encajar y producir la unión. Si se realiza con la habilidad y técnica adecuada, esta unión es perfectamente sostenible por sí misma sin la necesidad de adhesivos. Bueno, hay que aclarar que existe una infinita variedad de uniones de cola de Milano dependiendo de la habilidad, conocimiento y competencias de quien la está usando, ¿ya? Entonces, hay muchas variedades. El problema está en que si no la hacemos con mucho cuidado, esta unión queda suelta. Lo que se está haciendo ahora es agregarle adhesivo, normalmente cola fría, ¿ya? Para provocar la unión y que se mantenga entre sí sujeta por el adhesivo también. La unión de caja y espiga es esta también, donde una pieza le hacen una caja, que es esto, y la otra pieza se le hace una espiga, que es una parte que va incluida, incrustada dentro de esto. Esto también es una unión sin elementos. Aparentemente es de las primeras uniones realizadas en madera y consiste en encajar dos piezas entre sí, una que posee una caja construida en ella, en donde se inserta una espiga que casa perfectamente fabricada en la otra pieza. De esta forma la unión obtenía tan resistente como la habilidad y precisión con la que se haya fabricado. A pesar de ser una sola, la caja de espiga se puede presentar en múltiples variables con o sin sugestión de otros elementos de madera, que le ponen de repente un taco, le ponen ¿cómo se llama? Una clavija, para sostenerla mejor. Además también puede tener la incorporación de algún adhesivo de tipo cola, generalmente. Estas son entonces las uniones sin elementos de refuerzo. Pero uniones hay con elementos de refuerzo, como son aquellas que incorporan elementos distintos de la madera del objeto. El esfuerzo de mantener las piezas unidas corresponde ahora a estos elementos adicionales y no a la unión por sí misma. Los elementos los vamos a dividir en madera y metal como una diferenciación básica. Ya tenemos elementos de unión fabricados en madera, tarugos, galletas y espigas, o elementos de unión fabricados en metal, clavos, tornillos, pernos. Los tarugos es el método de unión más común y simple para realizar madera. Se compone de un cilindro, por lo general estriado, que se inserta en una perforación realizada en las caras a unir de dos piezas de madera. La unión se sostiene por el tarugo y normalmente se le agrega algún adhesivo de preferencia tipo cola. Las herramientas y máquinas a utilizar son el berbiquí, el taladro manual y el taladro pedestal. A nivel de mayor profesionalismo se utiliza por lo general una máquina escopleadora. Entonces vamos a ver, esta es la unión de tarugos. Si se fijan, ustedes la conocen, hacemos una perforación abajo, perforación arriba y agregamos este elemento que es una pequeña espiga redonda. Ya es el tarugo. ¿Ya? Y estos son el taladro manual y el taladro de pedestal. Ya este consigue una mayor precisión, ya no hay necesidad de tener tanta habilidad para mantener la perforación. Y ya están, estos son los berbiquí. Un berbiquí es un taladro manual, básicamente. Esa es la diferenciación. Estos, como dije yo, estos dos son variantes que permiten hacer perforaciones. Y esta es una escopleadora. Si se fijan bien, aquí está, en este sector, está la pieza que hace la perforación. Entonces, yo sujeto con esto la pieza y muevo este carro así o en este otro sentido para hacer la caja. ¿Ya? Hago una perforación y me muevo en el sentido diagonal, o sea, en el sentido perpendicular para hacer el ancho de esta perforación. Entonces, perforo, muevo y construyo entonces la caja. Esta es una manual, es una más artesanal, que también parece que funciona. Es bien interesante, uno puede tener todas esas variantes. Dentro de las uniones con elementos de refuerzo más modernas son las galletas. Son especialmente orientadas a la fabricación de tableros de madera o la unión de piezas por canto, ¿ya? Para formar tableros. La unión es bastante débil comparativamente a la tracción, sin embargo bastante resistente, se aplican fuerzas perpendiculares, ¿ya? Se realiza mediante el uso de una máquina manual llamada precisamente galleteadora. Estas son las galletitas. Estas galletas las venden ahora con un adhesivo, preimpregnadas de adhesivo, por lo tanto se sumergen en el agua y se meten en una ranura que es fabricada por esta máquina galleteadora. Es una ranura en forma de media luna, en ambos lados, a esta cara y a la otra, y se juntan entre ambas. Entonces la unión queda después pegada y el movimiento es
limitadísimo, ¿ya? Pero sí se puede abrir después con cierta facilidad en términos generales. Dentro de las otras están las espigas, que es una mezcla entre tarugo y las galletas, ya que el elemento de unión es un elemento de sección rectangular con sus cantos redondeados, lo que le da precisión en el sentido perpendicular y fuerza en el sentido paralelo a la espiga. Estas son uniones con elementos de refuerzo y espigadora. Estas son las espigas, y esta es una máquina parecida a la otra, a la galleteadora, pero es una espigadora, ¿ya? Donde hace un movimiento en este sentido para formar la caja donde va metida esta espiguita. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Estamos entonces, ya estamos claros hasta este momento. Vamos a ver entonces lo último, donde vamos a estar hablando de moldurado y lijado, que son, fíjense, lo que vamos a ver ahora. A ver si... Ya, ahí está. ¿Ya? El moldurado lijado entonces van a ser los procesos que vienen después de perforar y unir. ¿Estamos? Los primeros procesos son corte, canteado, cepillado. Luego está perforado o elementos de unión, ¿ya? Espigas, caja, lo que sea. Y finalmente ahora viene el moldurado y lijado. Moldurado se lo denomina de esta forma cualquier operación que otorgue una forma o moldura a lo largo o al contorno de una pieza. Esto se realiza tanto por necesidades funcionales, por ejemplo, en un banquito de madera, redondeamos el contorno para que no moleste cuando uno lo está usando, para que no se forme una lista viva, entonces él no va a molestar tanto a la gente que esté trabajando en él, o que se siente en él, perdón. Entonces, o también se puede usar como razones estéticas para agregar elementos de adorno a piezas monótonas. Por ejemplo, las molduras de las casas, en los pisos, están hechas de esta manera, con una moldurera, con una forma que le da cierta gracia, cierta esteticidad. ¿Ya? Estos son entonces es el moldurado. Hay varias maneras de realizarlo. En la actualidad se utilizan máquinas manuales eléctricas llamadas routers, fresadora manual, o máquinas fijas denominadas tupis, fresadoras estacionarias. Ambas cumplen la misma función. La diferencia está en que la fresadora manual, yo muevo la pieza alrededor de yo muevo la máquina alrededor de la pieza, y en la tupí yo muevo la pieza alrededor de la máquina. Antiguamente se utilizaban herramientas manuales como los guillons o moldureras manuales, que efectuaban un trabajo muy similar al cepillo manual, con la diferencia que el cuchillo tenía una forma especial. Esto se parece mucho a los cepillos normales, ¿se acuerdan de haberlos visto? Lo que vimos antes, pero este cuchillo tiene esta forma, que está aquí, y por lo tanto esa es la forma que le transmite a la madera. Esta es la forma que le transmite a la madera el cuchillo. La madera queda por su canto con esa forma distinta. Esa es una moldurera manual, ¿ya? Estas son las router, o moldureras, ¿cómo se llama? Manuales, eléctricas, ¿ya? Y estas son las fresas, las que se usan para darle las formas a la pieza, una forma 45 grados, un medio caño, una moldura, no sé, una cóncava. Hay una serie de fresas que me permiten hacer un montón de formas en el contorno de la figura, ¿ya? Y esta es la tupí, que es similar, como le dije yo, pero aquí se pone el cuchillo o la figura o la herramienta con la forma que nosotros vamos a marcar. ¿Estamos? Luego entonces está el lijado. Una vez que hemos moldurado, tenemos la pieza armada, el mueble armado, le hemos moldurado todos los contornos, le hemos redondeado las piezas, que todo queda está bien, ahora hay que lijarlo. Este lijado es la última operación antes del proceso que se llama terminación del producto, que lo vamos a ver la próxima semana. El lijado prepara el producto para recibir la pintura, el laca o barniz que se requiera para obtener el acabado del mismo y así poder ser entregado al cliente. Como todas las operaciones anteriores, puede ser manual o mecanizado, realizado con papeles de lija sujetadas por la mano del operario o con máquinas manuales de lijado. En todos los casos, el nivel de terminación obtenido va a depender del número o grado que posee el papel de lija utilizado. Este número de grano se corresponde con la cantidad de divisiones por pulgada lineal que tiene el tamiz con el que se ha obtenido. Cuanto menor es el número de grano, mayor es este y por lo tanto será más vasto el lijado. Un tamiz que tenga por ejemplo, en una pulgada de largo, 40 perforaciones para dejar pasar el material, va a ser bastante burdo.
¿ya? Va a ser un lijado bastardo, por decirlo de esa manera, que va a solamente emparejar un poco las líneas. Pero mientras más fino sea la distancia, o sea, la cantidad de perforaciones que hay en una unidad de medida lineal, ¿ya? Más fina va a ser entonces el material y más pulido va a quedar la pieza que estemos lijando. A modo de comentario, la suavidad obtenida por la lija se hace indistinguible para el ser humano a partir del grano 600. Ya si hay lija a 400, 500, podemos sentir todavía la rugosidad. A partir del grano 600 todo se ve sumamente liso, y hay lijas de 600 hasta 5000, ¿ya? Que son las que se usan, por ejemplo, en la pintura para autos, grano 2000, 3000, para pulir. Una vez que está haciendo eso, se pule con agua para poder darle la terminación que nosotros queremos a ese grado de pintura. Esas lijas de alto grano se utilizan especialmente en materiales plásticos, como las pinturas, como las lacas, ¿ya? No son solo para la madera. La madera, normalmente más allá de grado 150, 240 máximo, el resultado no va a cambiar. No se puede hacer más pulido que eso, la madera en sí misma. El material utilizado en el sustrato es por lo general papel de alta resistencia o tela, mientras que el material de desgaste puede ser desde vidrio molido, que es más común, hasta sílice, pasando por distintos tipos de arena. La forma en que se adhieren ambos materiales es por lo general mediante el uso de colas de alta resistencia. El vidrio y los silicatos más burdos se emplean con adhesivo rojo, café o blanco, mientras que los de mayor calidad son por lo general de color gris y se emplean en telas resistentes a la humedad con el fin de aplicarlos, utilizando algún líquido que minimice la fricción y alcance un mejor resultado, que son las lijas al agua, son las más comunes en este sentido. Son lijas de alto grano, ya 200, 300, 400, 500, que permiten entonces aplicar algún tipo de líquido, agua o solvente, y así disminuir el roce y poder lijar y pulir lo que estamos lijando a la superficie. Estas son entonces las lijas, y estos por ejemplo son los que se usan para lijar manualmente, manuales desde lo más básico como un pedacito de madera hasta algunos un poquito más complejos como este que sujetan los pedazos de lija, ya, que son más bien comerciales. También tenemos lijadoras eléctricas como esta que es orbital, en que el movimiento es redondeado de esta manera, ¿ya? Esto permite pulir, se usa normalmente con lijas de alto grano para poder dar una terminación. También está esta lijadora oscilante, que es más burda, que podemos usarla con lijas de menor grano, que tiene un movimiento en este sentido, ¿ya? O la lijadora de banda, que es bastante más resistente, es para trabajo bastante más pesado. También existen lijadoras de banda calibradoras industriales, como esta, ¿ya? O esta otra lijadora de banda, donde podemos poner planos o tableros de gran dimensión para poder lijarlo y darle la terminación final. ¿Estamos entonces, muchachos? ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Ya chicos, voy a seguir. No, profe. Ya, vamos a seguir recibiendo los trabajos y les cuento. La próxima semana vamos a dar los temas el tema de terminación del mueble, lo que estamos haciendo, y vamos a plantear, voy a dejar listo, los puntos que debe tratar el informe que ustedes me van a entregar finalmente. A partir de la próxima semana vamos a fijar la fecha para la entrega de ese informe final. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? Sí, profe, no hay problema. Ya, no hay problema entonces. La próxima semana cerramos este tema y después de vuelta del 18, vamos a ver cómo quedamos todos y si es necesario arreglar algún otro tema más. Entonces yo les daría la próxima semana el punteo de este trabajo. El informe que me tienen que hacer ustedes va a ser básicamente, les voy a entregar un objeto simple para fabricar y ustedes van a construir ya el diagrama de proceso y cada uno de estos pasos del diagrama, ustedes me van a explicar en qué área lo usarían y qué clase de proceso harían en ese sentido. Es básicamente eso. Y dan un informe final bueno, va a estar el punteo, la temática tratada en la entrega que les voy a hacer yo. ¿Estamos?